Excelente, comenzamos así una vez más una nueva edición del Café Técnico, en este caso por la tarde. Como ya saben, tienen ahí los códigos de acceso para poder ingresar y sus respectivos ID en caso de que sean al mediodía o a la tarde, lunes, miércoles y viernes en los horarios que tienen por pantalla. Bueno, vamos a comenzar entonces una nueva edición. Hoy lo que vamos a ver es cómo trabajar justamente con una conexión, en este caso una ménsula que le hemos llamado ménsula tipo IPE, con un perfil doble T, en este caso un perfil I, para poder analizar justamente, bueno, todos los condimentos que nosotros tenemos en esta conexión, sabiendo que en el programa RFM5 podemos trabajar los elementos como superficies, como sólidos, como barra, y poder hacer una, eh, una complementación, ¿no?, entre estos elementos. Entonces, yo lo que les traigo acá para que analicemos justamente es una placa de unión, como están viendo, ahí podemos ir filtrando para que vean algunos elementos, una placa de unión, el cual el ingeniero que tenía que diseñar esto quería ver cómo trabajaban los pernos de anclaje, un sólido de hormigón en este caso, que podría ser directamente una columna o algún muro en el cual está anclada esta ménsula, y entre medio de estos dos, por más de que se vea un espacio que en realidad no existe, ya que las superficies son planas, en este caso con espesor, entonces lo que se ve aquí es lo que se llama sólido de contacto. El sólido de contacto es un elemento que no tiene rigidez como tal, como un material, sino que nos permite darle la transmisión de cargas de un elemento a otro, ¿sí? ¿Qué es la importancia de este sólido de contacto? Que no solamente trabaja, digamos, transfiriendo todo tipo de cargas, sino que tiene en cuenta el aspecto no lineal. Significa que si nosotros necesitamos que esa placa de unión se separe del hormigón, sin tener en cuenta por lo menos los pernos por ahora, entonces ese sólido no lineal que vamos a tener en el medio, que es un sólido, ¿sí?, que tiene un volumen en definitiva, pero tiene los parámetros de la no linealidad, fíjense que si nosotros lo editamos, entonces nos permite, ahí lo vamos a poner por acá, o si no en el menú de datos podemos buscar ese sólido de contacto, ¿ven? Nos permite darle condiciones no lineales de trabajo, ¿se entiende? ¿Qué significa condiciones no lineales? Que si esa placa con el sólido de hormigón están tratando de aplastarse, entonces ese sólido hace trabajar, transmite las fuerzas desde la placa de unión hacia el sólido de hormigón y de esa manera podemos contar con un aplastamiento. Pero en las zonas, eso funciona por elementos finitos, en las zonas donde realmente se intenta despegar esa placa de unión respecto de la estructura, en este caso de hormigón, el sólido lo que tiene que hacer es dejar que esas dos estructuras se separen, sin tener que transmitirle cargas, en el sentido de que la placa de unión, por ejemplo, en la zona superior, para una condición de carga vertical más un momento que nosotros tengamos, entonces sabemos que las partes superiores es muy probable que se intente separar, ¿sí? Y de esa manera, lo que nos permite el programa es realmente entender que los elementos van a trabajar como se merecen, en donde el único elemento que va a evitar justamente el desprendimiento de esa placa, ¿quién es? Son justamente los pernos de unión. Lo interesante de esta conexión, como la mayoría de las conexiones que nosotros hacemos, es que están paramétricas, ¿sí? Significa que si yo cambio algunos de estos parámetros, la altura, el ancho, ¿sí?, las longitudes, el alto del perfil, ¿sí?, el tramo del perfil y demás, la posición de los pernos, todo lo podemos modificar y de esa manera podemos crear muchísimas alternativas, variantes, para tomar la mejor decisión, porque esto es todo paramétrico. No es que si yo tengo que mover esto, por ejemplo, tengo que hacer más grande, no tengo que venir y seleccionar los nudos, mover y así sucesivamente, sino que está todo dentro de los parámetros. Significa que le cambio el parámetro de altura y automáticamente todo se cambia. Yo no lo voy a hacer acá porque ya está calculado para no demorar el tema de cálculo. A mí lo que me importa es que vean ustedes justamente la posibilidad de crear todos estos condimentos estructurales, ¿sí? Sólido de hormigón, sólido de contacto, superficies, ¿sí?, generando para el contacto de la chapa, para después poder verificar los esfuerzos de tensión y poder hasta proyectar la soldadura, y los elementos barras con pernos trabajando. ¿Cómo se conectan estos pernos tanto al bloque de hormigón como a la placa de unión? Empezando por esta última, la manera de conectarlo es a partir de una superficie, una tapita, una superficie cilíndrica, que se llama superficie sin tracción de membrana.
¿Para qué sirve esto? Justamente para entender de que si yo tengo un elemento barra, que es en definitiva una línea, y lo tengo que hacer trabajar en conjunto con la placa, ¿sí? La superficie sin tracción de membrana hace el efecto de la tuerca y la arandela, entendiendo de que me va a tomar todas las cargas axiales que vaya teniendo, digamos, ese perno, ¿sí? O sea, cualquier tipo de separación que nosotros tengamos perpendicular a la placa, la idea es que el perno lo tome, pero todo tipo de aplastamiento, o sea, cualquier situación de cortante, esfuerzos tangenciales, lo que me va a permitir este elemento, que se llama sin tracción de membrana, es comprender que no permito que hayan esfuerzos de tracción justamente en esa zona, para que de esa manera veamos cómo el perno puede llegar a aplastar sobre el bulón, sobre la placa, perdón, ¿sí? La idea es comprender de que al tener un hueco y tener un elemento línea, ¿cómo hago para conectarlo? Justamente con esta tapita circular que se llama sin tracción de membrana. Entonces, para cargas de corte que nosotros tengamos acá, la idea es saber cuáles son los valores de tensión, de aplastamiento que nosotros tengamos en la placa para controlar de esa manera los esfuerzos, ¿sí? Bueno, y por supuesto que, como les decía recién, todo está trabajando con elementos superficiales en el caso del perfil, ¿está bien? De esa manera yo tengo la certeza de que ahora el perfil ya no es más una barra, sino que tenemos un patín superior, un alma, perdón, y un patín inferior, ¿sí? Es decir, que yo puedo saber si esto se está desprendiendo, si tenemos esfuerzos de tracción o si tenemos esfuerzos de compresión, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que ya más o menos vimos todos los elementos, la idea es que veamos cómo poder crear justamente o cómo poder analizar este comportamiento cuando yo quiero realmente que se genere un desprendimiento, ¿verdad? Y la mejor forma de trabajarlo en este caso es con una deformación, ¿sí? Bueno, ya automáticamente se están dando cuenta que si bien los valores son pequeños por ahora, porque pusimos un estado de carga para trabajar, pero fíjense que ya nos estamos dando cuenta que en la zona superior ocurre algo mucho más grave, digamos, que en la zona inferior. ¿Por qué? Porque entendemos que nosotros, la placa de unión, como les decíamos recién, no puede estar atrayéndome al sólido de hormigón como si fuese un efecto de pegamento o chicle, en ese caso que nos permita tomar los esfuerzos de tracciones de la placa directamente del sólido, sino que el contacto directo entre placa y sólido tiene que liberarse para las zonas traccionadas, ¿sí? ¿Para qué es eso? Para que nosotros podamos tener el verdadero trabajo del bulón. El perno va a ser el único elemento en esta situación que va a ser capaz de absorber esos esfuerzos de tracción y trabajarlos o conectarse con el sólido en este caso, ¿sí? ¿Para qué se hace todo esto? Para darle el verdadero comportamiento. Porque si yo no tuviese la capacidad de generar elementos no lineales, jamás podría decirle que toda la carga de tracción la están llevando los sólidos, porque habría un trabajo, digamos, eh, continuo entre la placa y el sólido, ¿sí? No estaría liberándose y de esa manera los pernos prácticamente no trabajarían. ¿Qué es lo que está pasando justamente en la zona de hormigón? En donde hay aplastamiento. Fíjense que yo voy a filtrar, para que ustedes vean, vamos a filtrar la placa de unión y vamos a filtrar, por ejemplo, el sólido, ¿sí? Vamos a filtrarlo por acá para que ustedes vean justamente ese concepto. Acá, como les digo, esto en realidad podríamos tomarlo un poquito más cerca, acá están viendo el relleno, pero acá en realidad no hay nada, sino que está realmente pegado y ese es el sólido de contacto en el cual me permite trabajar esos esfuerzos, ¿ven? Y acá es lo que están viendo, es la representación literalmente del desprendimiento, ¿ven? Si no hubiésemos tenido un análisis no lineal, jamás podríamos haber tenido un desfase, ¿sí? O una diferencia de formación en todos los puntos, porque todos los puntos hubiesen estado trabajando eh, unidos para todo tipo de solicitación. A diferencia de la parte inferior, en donde nuestra superficie, ¿sí? Nuestro perfil empieza a aplastar sobre la placa de unión y por lo tanto empieza a aplastar sobre la estructura de hormigón. ¿Se dan cuenta? De esa manera podemos ver realmente que en la zona del medio, arriba, el hormigón ni se está enterando que la placa está trabajando, porque se hizo un desprendimiento en este caso. ¿Y por qué tenemos esta deformación en nuestra placa de unión? Justamente por los pernos, ¿sí? Fíjense qué interesante que también es poder tener en todo el conjunto el análisis de los pernos, porque la elongación propia de los pernos, por el esfuerzo de tracción que están tomando, también me hace condicionar la estructura, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo estoy viendo realmente
cómo está trabajando este elemento, intentándose esa placa, donde tenemos la mayor deformación en el medio, lógicamente, porque los pernos están haciendo el efecto de unión. Por supuesto que si no hubiésemos tenido pernos, es muy probable que esa estructura nos dé inestable, obviamente porque estaría despegándose prácticamente todo el elemento. Entonces, los únicos, para resumir, que me están absorbiendo ese esfuerzo de tracción son los pernos. De esa manera, si vamos a la vista anterior, ¿sí?, y filtramos únicamente los pernos, por ejemplo, vamos a filtrar los pernos por acá, se van a dar cuenta que van a ser justamente los únicos, vamos a filtrar por acá los pernos, van a ser los únicos que están tomando esfuerzos de ¿cómo? Esfuerzos de normal. ¿Sí? ¿Y cómo van a ser las magnitudes de los pernos en este caso? Y por supuesto que van a ser máximas, ¿en dónde? Y en la parte superior. Si en la parte superior justamente estamos entendiendo de que la placa prácticamente no puede recibir ningún tipo de esfuerzo de tracción con respecto, o sea, con respecto al sólido, necesita sí o sí despegarse por esos medios. El único elemento es los pernos. Entonces, obviamente, por el brazo de palanca también, a mayor lejanía de nuestro eje neutro, vamos a tener, por supuesto, los mayores valores de tracción. ¿Sí? Entonces, los pernos están tomando prácticamente 1.2 toneladas de tracción para intentar que no se despegue el elemento. Y bueno, ya por supuesto a medida que vamos bajando, de esa manera vamos teniendo menores valores de tracción, ya que hay zonas donde están directamente aplastadas y en compresión. ¿Sí? Bueno, finalmente lo que podemos revisar para que sepamos cómo analizar toda esta estructura, podamos verificar justamente los esfuerzos en las superficies. ¿Sí? Bueno, para comprender este concepto, si yo filtro solamente nuestra superficie y ponemos a trabajar, por ejemplo, tensiones principales o sigma X o tensiones principales sigma 1, ¿sí?, en la dirección principal de la tensión, vamos a ver cómo poder hacer la lectura de esto. ¿Sí? Ya se imaginan que el perfil estaba traccionando, entonces ustedes saben que una superficie, en definitiva, si bien está trabajado como un plano, tenemos dos caras, ¿sí?, la cara exterior y la cara interior. Entonces, de cara a cara, nosotros podemos saber cómo está trabajando ese elemento. ¿Sí? Y si se fijan, tenemos tensiones principales, prácticamente del 50, entre el 40 y el 50% de la tensión admisible de nuestro material trabajando en tracción. ¿Por qué? Porque acá lo que dice sigma 1 más significa que estoy del lado positivo de nuestra superficie, sabiendo que los ejes locales me marcan que el eje Z, fíjense ahí abajo, el eje Z va hacia la derecha. De esa manera, yo sé que estoy analizando los esfuerzos de tensión sobre la cara exterior, digamos, de nuestra placa. Por supuesto que en la parte inferior, ¿qué sucede? Y el perfil, por la carga y el momento que nosotros estamos trabajando, está aplastando sobre este elemento, por lo tanto me están dando valores de compresión. Entonces, lo que significa sigma más o menos, no significa compresión o tracción, significa de qué lado de la superficie está analizando. ¿Sí? Las tensiones son las que acá en la escala de Colbert me están diciendo qué sentido tienen. ¿Sí? Fíjense que yo ahora me paro sigma 1, pero del otro lado de la superficie, es decir, en el lado de contacto con el hormigón, tenemos justamente el procedimiento inverso. Porque claro, la placa está trabajando como un elemento rígido en el cual tiene su propio espesor y su propio brazo de palanca interno. Por lo tanto, en la zona inferior, esa placa se está intentando traccionar en el borde interno. ¿Sí? Mientras que en la parte superior, por supuesto, tenemos valores de compresión, porque se está tratando de flexionar, como están viendo ahí, ahí se aprecia mucho mejor por ahí con la deformación. Obviamente en la zona interior estamos teniendo esfuerzos de compresión. ¿Está bien? Bueno, una vez que nosotros analizamos, por supuesto, esto, tenemos la posibilidad de dimensionarlo con el módulo Steel ISC, perdón, con el módulo Steel genérico, en el que nos hace una verificación tensional, ¿sí?, en cada uno de los puntos, tanto sea por tensiones principales o tensiones de contacto, perdón, tensiones equivalentes de von Mises, ¿sí?, en la que me permite saber realmente cuáles son los valores máximos de tensión. Son tensiones equivalentes de von Mises, 3K de Rankine, para poder analizar correctamente los elementos. Por supuesto que después podemos analizar esfuerzos de normales, NX, NI, para verificar qué tanto aplastamiento sobre los pernos nosotros tenemos en la chapa. Y de esa manera hacer un verdadero análisis de esto. ¿Sí? Bueno, estimados,
Habíamos hablado entonces de conexiones, esto es lo lindo de poder, fíjense con ese estado de carga que estamos trabajando, con un momento y un esfuerzo normal, cortante en este sentido, y finalmente analizamos los tres elementos, ya sean sólidos, ¿sí? Con un estado tensional del sólido, por supuesto, en sus tres direcciones, sigma X, sigma Y, ¿sí? Sigma Z, para ver cómo está trabajando el sólido de hormigón. Hicimos un análisis de las superficies, como vimos recién, y finalmente podemos hacer un análisis de los pernos para lograr saber bajo qué estado tensional están trabajando. Entonces puedo poner sigma X, y fíjense que me muestra, bueno, el estado tensional de los pernos, en este caso, con sus valores como lo están viendo acá, bueno, aunque no se representa de la mejor manera. Con los esfuerzos normales yo creo que es un buen dato para saber el valor de tracción que estamos teniendo, ¿sí? Estimados, ahora sí, espero les haya gustado, les haya servido una vez más este café técnico de la tarde. Como siempre les dejamos el espacio para que anoten los ID y los esperamos lunes, miércoles y viernes. Saludos, tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenos días.